Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV, este martes 11 de febrero del 2025. Damos la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al ex asambleísta Fabricio Villamar, y nos acompaña también el ex asambleísta César Ron. Quisiera empezar luego de estos resultados que insistiremos hasta el cansancio. Según datos oficiales preliminares no definitivos ni proclamados, solo se oficializará cuando el CNE lo haga oficialmente. De acuerdo con estos datos, cifras preliminares que conforme concluye el escrutinio podría variar, se ha establecido hasta anoche, de acuerdo al reparto, y hay que decirlo, un sistema perverso de alguna manera, en cuanto a la ley electoral, el Código de la Democracia. El movimiento ADN tendría 69 curules, la Alianza Revolución Ciudadana Reto 64 curules, el movimiento Pachacuti 8 curules, Partido Social Cristiano 3 curules, Partido Sociedad Patriótica 2 curules, movimientos locales 3, Movimiento Construye 1, Unidad Popular 1. Reitero, de acuerdo a datos oficiales preliminares no definitivos. ¿Cómo ve este panorama? Le pregunto a Fabricio Villamar, ex asambleísta. En estas condiciones, ¿no se logró una mayoría que permita la gobernanza, que permita alianzas desde el próximo gobierno, sino la necesaria gobernabilidad que se requiere con un pacto mínimo en el Ecuador? ¿Cómo ve este panorama, aún que podría ajustarse? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a quienes tienen la gentileza de escucharnos el día de hoy. A ver, en efecto, si bien la Asamblea tiene varios representantes, yo creo que es evidente que la dispersión anterior con posibilidades de que haya distintos bloques, ha sido triturada por la fuerza de las dos organizaciones con mayor votación, ¿no? ADN se queda muy cerca de tener los votos necesarios para tener la mayoría absoluta. Por lo tanto, más bien lo que es bastante previsible es que le toque buscar alianzas, y lo mismo le pasa a la Revolución Ciudadana. Partiendo de un hecho, para que lo explique Fabricio Villamar, un bloque se conforma con 15 asambleístas, y quienes tienen más de 15 son solo dos en esta polarización, o ADN o Revolución Ciudadana, ¿y el resto? Y el resto tendrán que buscar alianzas con una de las dos fuerzas predominantes para construir bloques. Entonces, a partir de eso, básicamente, es algo que se ha hecho antes, ¿no? Uniendo retazos lograrán construir una colcha, y la cuestión es que a partir de este momento lo que usted podrá ver es cómo tanto la Revolución Ciudadana como ADN, que tienen los números suficientes como para prestar votos, van a hacer lo posible para que haya, por ejemplo, algo llamado, RC y Pachacuti aliados, para darles un puesto en el Consejo de Administración de la legislatura. ¿Por qué estas cosas son importantes discutirlas? Porque ese es el siguiente conflicto que se viene: la conformación de la Asamblea. Y la conformación de la Asamblea pasará por quien tenga las mayorías necesarias en el CAL, para a partir de eso saber qué leyes pasan y qué leyes no pasan, a quién se puede destituir y a quién no se puede destituir. Entonces, la conformación del CAL es muy importante para eso. Por el momento, ADN lleva una ligera ventaja, con posibilidades de llegar a acuerdos, pensaría yo, mucho más fácilmente que lo que podría tener la Revolución Ciudadana. Entonces, sería mucho más probable pensar en que haya algún acuerdo ADN, Partido Social Cristiano, para que ahí se conforme un bloque legislativo que tenga un espacio en el Consejo de Administración de la legislatura. Lo mismo pasará con el Partido Sociedad Patriótica, con los 3 locales, con el de Construye, que finalmente terminarán haciendo que sus votos sean sumamente caros, y que le ponen al presidente. ¿Por qué caros? ¿Tiene precio? Siempre tienen precio.
Ya sea que el precio sea una política de Estado, una vicepresidencia, una presidencia, una representación internacional. Claro. Esos son los precios y para la conformación. ¿Precio económico también? No creería yo. Me parece que el mito del hombre del maletín, si bien aparentemente era algo que sucedía en los 90, no creo que exista tal cosa. Sin embargo, lo que sí existe es el quid pro quo en función de cómo se reparte el poder. Y es lo mismo que lo mismo que nosotros nos hemos acostumbrado a ver en el gobierno nacional, es lo mismo que pasa en los municipios, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que también puede suceder? Una cosa es la conformación de las autoridades de la Asamblea, como lo vimos en el periodo que está feneciendo, en donde no hubo ningún reparo entre el Partido Social Cristiano, que tenía un buen número de legisladores, 15, 16, 17, la gente del gobierno y la gente de la Revolución Ciudadana, para ponerse de acuerdo inmediatamente en cómo iban a ser los puestos para la conducción de la Asamblea. Sin embargo, después, cuando ya hay que afrontar los procesos preelectorales, inmediatamente vienen las fricciones internas, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si es que el presidente quisiera hacer grandes cambios, no tiene todo lo que se necesita, por ejemplo, para poder pasar una reforma constitucional dentro de la Asamblea, porque para eso se necesita una mayoría calificada. La Asamblea puede tener una capacidad de veto que habrá que ver hasta dónde la lleva. Acuérdese que reformaron la Constitución y que ahora la Asamblea puede vetar lo que mande el presidente e insistir solamente con la mayoría absoluta, no con las 2/3 partes que se exigía hasta hace un poco más de un año. Entonces, si es que esto sucede, tenemos los dos siguientes escenarios. La primera, se pondrán muy rápidamente de acuerdo en la conformación de la Asamblea. Ahí no hay mucho que discutir, porque básicamente es juego de intereses. Entonces, alguien que quiera un puesto en el CAL básicamente necesita el apoyo de las dos fuerzas más grandes. El resto se dividirán en vicepresidencias y en cómo se articula el resto de comisiones en la Asamblea. Ese no va a ser el problema. Sin embargo, si es que es un presidente que nuevamente termina maniatado por el Congreso, que tiene que estar permanentemente mandando vetos totales a las iniciativas que manda la Asamblea, es bastante previsible que nos encontremos con un presidente que tensione muy fuertemente con la Asamblea y que termine de romper piñones en el camino, ¿no? Bienvenido al ex asambleísta César Ron. ¿Cuál es su lectura con este panorama, con los datos oficiales preliminares no definitivos y lo que pudiera ser la composición de la nueva Asamblea Nacional? Partiendo de un hecho, le correspondería a ADN, de acuerdo con estos resultados preliminares, dirigir la Asamblea Nacional. Buen día, César. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a Fabricio y a todos los ecuatorianos que nos escuchan y nos ven esta mañana. El tema es complejo porque solo hay dos bloques legislativos, que son en este caso ADN, el mayor bloque legislativo con 69 posibles diputados, y el otro bloque, el de Alianza País, Revolución Ciudadana, con aproximadamente 66 posibles. Los otros en total suman 15, es decir, que tendrían que ponerse todos los otros, que realmente lo veo muy difícil, en que se junten para conformar otro bloque legislativo. Así es que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que definitivamente el nuevo presidente de la Asamblea Nacional seguramente será el que pueda tener una mejor negociación con los distintos actores políticos, incluido la propia Alianza País, porque de acuerdo a la configuración que vemos el día de hoy, posible configuración política de la Asamblea, al partido de gobierno le correspondería a la presidenta de la Asamblea. Es más, en la más votada, que es la doctora Anabel Asín, le corresponde dirigir la apertura de la Asamblea Nacional y la instalación de la nueva Asamblea. Y seguramente será pues candidatizada de su partido para presidir la Asamblea. Y para aquello le faltan apenas 8 votos, porque hay que llegar a 77 para tener ahora la nueva mayoría
el nuevo número mágico es 77 para poder tener mayoría y para poder ser elegido presidente de la Asamblea Nacional. Ahí los que quedan son los votos de Pachacuti. Pachacuti se vuelve un actor muy importante porque tiene 8 legisladores, 8 posibles legisladores. Y los otros grupos, que son el Partido Social Cristiano, que tendría 3, Sociedad Patriótica 2, Construye 1. Entonces ahí tenemos aproximadamente 6 legisladores más y 2 independientes, 8. Ahí están los 15, 16 legisladores que faltan. Por lo tanto, esas son las conversaciones que se debe tener. Todos estos grupos de 1, de 2, de 3 y el más grande, que sería el de Pachacútec de 8, también seguramente aspiran a tener una representación en el CAL. Seguramente también van a tener, pues todos los legisladores deben tener representación en todas las comisiones legislativas permanentes de la Asamblea Nacional. Todos estos en minoría, porque las comisiones se van a repartir entre las 2 fuerzas mayoritarias de la Asamblea Nacional. Ahora bien, en los pesos y contrapesos que se vienen a cualquiera que sea elegido presidente de la República en las próximas elecciones, se la ve muy difícil. Porque esos votos para reformas importantes van a ser complejos. Fabricio ha tocado que es algo fundamental, reformas profundas de la Constitución, y para eso se necesitan las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, 96 votos. Eso va a ser bastante difícil de lograr en la composición que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, el Ecuador lo que necesita es tomar grandes decisiones respecto a su futuro político. He visto con preocupación a un solo candidato hablar de que se tiene que cambiar la Constitución, de que la Constitución de Montecristi, que fue un traje a la medida del correísmo, no da más, porque tenemos que cambiar las leyes. Es la causante del desastre que tiene el Ecuador el día de hoy, de esta desinstitucionalidad que tenemos los ecuatorianos y que necesitamos cambiar, no reformar, porque no se puede hacer parches a una colcha vieja cosida con hartos remiendos que no funciona y que no sirve y que es la causante del desastre nacional. Por lo tanto, aquí el Ecuador tiene que tomar grandes decisiones y el nuevo presidente, siempre y cuando sea Daniel Noboa, tendría que impulsar a través de una consulta popular, ¿no es cierto?, que el pueblo ecuatoriano escoja entre la Constitución de Montecristi para desecharla y cualquiera de las otras constituciones, la del 98, la del 78, la del 45, ¿no?, que le permitan al Ecuador retomar los 3 poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, poner orden en este país, terminar con ese Consejo de Participación Ciudadana, que es un antro de corrupción y reparto de poder y de torta, igual que el Consejo de la Judicatura, ¿no? Y poner orden al Ecuador, darle esperanza de cambio, porque si no hay reformas de esta naturaleza, que no son reformas, sino cambios radicales que el Ecuador necesita para avanzar y tener futuro, créanlo, podemos elegir al mejor presidente de la República, que atado y manateado con la Constitución de Montecristi, con las leyes que tenemos y las trabas que existen dentro de esta Constitución, que repito, fue hecho un traje a la medida para el correísmo, el país no tiene futuro. En ese sentido, ingeniero César Ron, va a ser difícil conseguir los 77 votos. Por ejemplo, si Pachacuti, que tiene 8 curules, si no logra un acuerdo, por ejemplo, con quien está primero en los datos preliminares, ADN, si no se logra hacer esa mayoría, va a resultar complejo este panorama de gobernabilidad en la Asamblea. Sin duda, Miguel, va a ser muy difícil. Y me atrevo a decir que Pachacuti, con el que tiene que buscar acuerdo político, es con el que tiene más votos, porque ahí hay menos distancia para llegar a la mayoría, a los 77. Hay menos votos que necesita, el otro tiene 66, necesita 10. Es decir, necesita a los de Pachacuti, necesita a los de Partido Social Cristiano, a los del Partido Sociedad Patriótica, en fin. Es decir, hay que hacer más vueltas para conseguir más votos. En cambio, el partido de gobierno necesita menos votos. Si se pondría de acuerdo con Pachacuti únicamente, fíjese usted a lo radical que
que no es ese el caso, pero sí, supongamos, estamos conversando de las posibilidades. Si el partido de gobierno solo se pondría de acuerdo con Pachacuti, tendría la mayoría, controlaría la asamblea, y Pachacuti tendría representación política importante, no solo en el CAL, sino también en determinadas comisiones legislativas. Pero creo que hay que jugar bien, hay que jugar dentro del tablero legislativo, con las cartas sobre la mesa, para buscar acuerdos de gobernabilidad que le permitan al Ecuador salir adelante. Porque en esta composición que tiene la Asamblea Nacional, lo que tenemos es dos bloques casi iguales, donde realmente leyes complejas y difíciles será pues como el agua y el aceite, donde difícilmente, si se quiere establecer un bloqueo, se hará el bloqueo y no se permitirá el avance del país. Vuelvo con Fabricio Villamar. A ver, ¿será posible estos acuerdos que son deseables en el país por el Ecuador, por la gobernabilidad, por el trámite de proyectos de ley, por esas reformas estructurales de las que hablaba? Por ejemplo, como planteaba César Ron, ¿será posible un acuerdo con Pachacuti? ¿No es más lógico, si habría lógica en la política, ir con el correísmo con el que ha estado conectado Pachacuti, Leonidas Issa? Es que mi preocupación sobre esto no solamente son los números, es decir, si bien es cierto que es mucho más fácil sumar 8 más 69 y tener listos los 77 votos para poder gobernar, al mismo tiempo, para poder gobernar la asamblea, el problema grave que se tiene es que usted no está hablando con el Pachacutic de Lourdes Tibán o de Nina Pacari. Usted está hablando con el Pachacutic de Peter Calo. Usted está hablando con el Pachacutic de Issa. Usted está hablando con... ¿Habla de Peter Calo, quien fue sentenciado por violación? Sí, señor. Entonces, me parece que también es necesario darse cuenta de que si es que solamente juegas a los números, sí, ese momento construyes la mayoría del CAL que necesitas para tener al presidente. Pero acabas, coloquialmente, de colocar un cangrejo en la bragueta, porque el día de mañana, ese voto en el CAL se te dará la vuelta y te muerde. Entonces, sí me parece que hay que tener muchísimo cuidado también con esto, ¿no? Ideológicamente es bastante probable que Pachacutic esté más cercano a la Revolución Ciudadana. Y que por ahí intenten tener algo y construir algo desde esa esquina, ¿no? Yo le veo al gobierno, en primer lugar, enfrentado a una muy triste pero absolutamente necesaria realidad, y es que la banalización de la política no es suficiente para poder ganar. La política del bailecito, la política del trote, la política de lanzarse a la laguna, la política de los bonitos cruje frente a la realidad de la política de quien les presenta alternativas a la gente que menos tiene. Y me parece que si es que el gobierno no se da cuenta de que acaba de jugarse no solamente su futuro, sino el futuro de un montón de ecuatorianos, ¿no es cierto? Me parece que no han aprendido, no han entendido de qué va esta elección. La política esta del bailecito, la política del TikTok, queda relegada. Mauricio, pero estamos en una disyuntiva, no hay otra opción. O la que usted bien describe, y la otra, la lucha por la impunidad, la admiración a la dictadura de Venezuela, sacar, porque se anunció en campaña, sacar de la cárcel a condenar, a sentenciados por más de 10 jueces en la Corte Nacional, a los condenados. ¿Cuál es la opción entonces? No, yo no tengo por qué esconder mi posición. Yo he combatido lo que usted escribe desde el inicio. Es una realidad, ¿no? Es lo que existe, ¿ya? Yo estuve entre los 17% que dijo que no debíamos ir por esta Constitución, mientras el resto de ecuatorianos la apoyaron. César plantea una cosa que es importantísima, pero que a mí me preocupa muchísimo. Con estos resultados en donde se tiene menos del 0.3% de diferencia entre esta gente que defiende la impunidad, entre esta gente que plantea cosas sobre las cuales yo no puedo suscribir, y el presidente de la República con todos sus errores, ¿en serio nos jugaríamos nosotros la posibilidad de ir a una consulta popular para buscar una nueva Constitución? Nos ponen una peor, pues.
porque la única alternativa que habría para poder ir a un proceso de cambio del marco constitucional, de cambio general del marco constitucional, es si es que las tendencias democráticas, las tendencias respetuosas, las tendencias que piensan en la apertura, hubieran tenido una votación suficientemente representativa como para poder dar ese paso. En estas condiciones, esto es un riesgo, tan riesgo que ni siquiera se puede pensar en la posibilidad de una reforma de la Constitución desde la Asamblea. Y ahora, que es evidente que nosotros necesitamos una reforma a la Constitución, pero si es que no nos damos cuenta de que este marco constitucional es el que está asfixiando las capacidades productivas del país, pues entonces nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente campo de batalla? El siguiente campo de batalla son las localidades. Porque si es que no entendemos que la Revolución Ciudadana hace 2 años puso sus baluartes, sus mejores cuadros para ir de candidatos en Guayas, en Pichincha, en Azuay, en Manabí, precisamente para ir construyendo este momento electoral, nosotros habremos perdido indefectiblemente la posibilidad de que el Ecuador sea una república democrática. Entonces la siguiente batalla es poder recuperar los municipios importantes de las partes del país que creen en la democracia y en el 2027. Futuro. Pues. Exactamente, pero esas cosas no pasan con alguien que se le ocurre 3 semanas antes del cierre de la inscripción de candidaturas en lanzarse porque cree en el baile, cree en la política del TikTok. Hay que construir una alternativa, pero con la política seria, pues. Si lo que nos está pasando en esto es por el abandono de quienes buenamente podrían integrarse a las actividades de la política y ser conducidos por el que mejor baila, el que mejor canta, el mejor tarimero o el que cuenta cachos, la política de los bonitos. Y tengo yo la sensación de que eso es lo que nos está llevando al despeñadero. ¿Qué es lo que les queda? No hay esos otros partidos, esas organizaciones políticas, son una vergüenza. ¿Qué han hecho? Pero ahí están los resultados. Ahí está, de los que logran 1, 2. Pero es que no logran 1, logran 0.1. Logran 0.2. Si eso es precisamente lo que yo estoy diciendo. Y bueno, es bastante probable que con estos resultados varias de esas organizaciones políticas desaparezcan. Y es bastante probable que quienes tentaron a ir a un proceso electoral y sacan el 0.2, 0.3, 0.4%, que no canten las posibilidades de volver a presentarse. Porque es precisamente a estas personas a las que se les debe la atomización del voto, que ni siquiera se convirtió en atomización de la Asamblea. Porque no logran tener representación. El mismo Partido Social Cristiano, que hasta las elecciones anteriores lograba tener 15, 16, 17 representantes, ahora tiene 1. Le gana a Sociedad Patriótica, le ganan los movimientos locales. Bueno, ¿qué es lo que yo estoy planteando en esto entonces? A ver, ¿qué es lo que va a suceder en la Asamblea? Que para eso nos habían convocado a conversar. En primer lugar, ponerse de acuerdo sobre la conducción de la Asamblea por los números no va a ser mayor problema. El problema va a ser que esa es una asamblea para el conflicto. Están tan cerradas las distancias que para poder pasar una norma, cada vez el proceso de negociación de la norma va a ser demasiado duro, demasiado fuerte y, siendo absolutamente honestos, pensando en el gobierno, demasiado caro. En segundo lugar, es una asamblea que no tiene la visión completa de la República del Ecuador. Porque es una asamblea en donde nadie de Quito, que es la capital de la República, tuvo un candidato a la presidencia. Entonces no es una asamblea que tenga una visión completa del país, una visión de poder. No es una visión de desarrollo, y me parece que ese es un problema muy grave en el que va a tener que enfrentar la asamblea. El presidente de la República, si es que Daniel Noboa logra entender que los votos que necesita no están entre los que sacó Sociedad Patriótica, los que sacó Pachacutic, o el 0. algo del señor Tillería, del señor Cueva, del señor Arauz o del resto de candidatos que se presentaron. El resto de votos que necesita el gobierno para poder seguir siendo gobierno está en los indecisos, está en los nulos, está en los votos en blanco, está en las abstenciones.
Entonces, si es que el gobierno o lo mismo la Revolución Ciudadana no van a buscar esos votos, no tienen posibilidad de poder real. Me parece que ese es el marco en el que deberá moverse las campañas durante los próximos 60 días, ¿no? Ingeniero César Ron, dice Fabricio Villamar, se proyecta una asamblea para el conflicto, dada esta polarización de los dos grandes bloques que se van configurando. ¿Cuál es ese panorama para usted? Yo considero que ya hicimos el ejercicio anterior, que era sumar los 8 de Pachacuti, que era el bloque más importante para llegar a los 77, porque eso es lo que le falta al gobierno, 8 votos para tener una mayoría, para poder trabajar en la asamblea los proyectos de ley y pasar las reformas que se necesitan. Pero la otra ecuación es sumar los otros 6, que son de 2 y de 1, que quedan, que quizás tienen una mayor inclinación ideológica a la ideología del gobierno actual. Y por lo tanto, pues, prescindiendo de Pachacuti, también se puede lograr esa mayoría de 77 votos para poder tener mayoría en la Asamblea Nacional y pasar las leyes que el gobierno tiene. Y eso, pues, obviamente en estas próximas semanas, ni siquiera va a ser antes de que lleguemos a la Asamblea, a los días anteriores al 13, 14 de mayo, sino que creo yo que en las próximas semanas eso puede quedarse perfectamente configurado. Y ahí la gran pregunta es, ¿y Pachacuti quiere quedarse fuera del acuerdo? ¿Y quiere ir únicamente con el correísmo a hacer oposición al próximo posible gobierno del Ecuador? Esas son las grandes preguntas. El Ecuador necesita llegar a acuerdos. Si bien no hubo acuerdos durante la campaña electoral y terminamos con 16 candidatos, producto de la falta de consenso, de diálogo, porque este país se ha vuelto un país imposible, porque no hay cómo consensuar, no hay cómo conversar, no hay cómo acordar. Entonces, bueno, producto de ello tenemos pues 16 candidatos, que lo correcto hubiera sido tener 4, quizás 5, y tener un candidato fuerte o varios candidatos fuertes consolidados de bloques que han hecho acuerdos políticos y que hoy pues tendríamos otros resultados, quizás con otra composición mayor. Pero eso no es la realidad. Tenemos lo que tenemos delante de nosotros. La próxima asamblea será una asamblea sumamente difícil, donde si se resbala uno de los votantes acordados o del compromiso que se tenga, pues no hay la mayoría para poder pasar las leyes. A eso está abocado el país. Esa es la situación que tenemos. Y dependerá definitivamente quién gane las próximas elecciones para que veamos el comportamiento de la próxima asamblea, a favor o en contra. Y entonces, esto que conversábamos hace un momento de la necesidad, no de hacer reformas únicamente profundas para parchar una constitución que no vale, sino de pensar seriamente en cambiar la constitución. Habrá que ver finalmente cuál es el resultado de la segunda vuelta. El resultado de la segunda vuelta es el que determinará la posibilidad de que el próximo presidente, en este caso el único que podría llevar adelante esta posibilidad de cambio o de consulta popular para cambiar la constitución, sería Daniel Noboa. Porque el correísmo no va a cambiar su constitución. El correísmo ya predica, no ahora, sino desde hace muchos años, desde el año 2006, su afinidad con el socialismo del siglo XXI, su afinidad con Venezuela, con Cuba y Nicaragua. Y entonces, al final del día, los ecuatorianos, eso es lo que no queremos. Eso es lo que el Ecuador tiene que cambiar. Y los ecuatorianos tienen perfectamente identificados el día de hoy, todos, incluido el pueblo ecuatoriano, que es muy sabio, tiene perfectamente identificado dónde están los distintos cánceres en el Ecuador. Y usted tiene identificado ese Consejo de Participación Ciudadana, que no puede seguir operando y funcionando. Peor de todo lo que acabamos de ver, cuando el correísmo, la famosa Liga Azul, pretendió, ¿no es cierto?, no solo desconocer un dictamen de la Corte Constitucional, sino que nombró, pues, al superintendente que fue destituido hace varios años. Esas alas, esas agallas delante de todo el pueblo ecuatoriano es lo que le tiene al país así como estamos.
porque aquí lo único que están jugando son los intereses de estos grupos partidistas y no del país que necesita cambios y reforma. Qué vergüenza ese Consejo de la Judicatura, que es un antro de corrupción. Entonces, todo eso que el pueblo tiene perfectamente identificado es lo que se tiene que cambiar. Y si usted hace una consulta, los ecuatorianos quieren cambiar, quieren reordenarse, y a eso tenemos que llegar. Pero con este bloqueo, con esta composición que tenemos del día de hoy, pensar pues que estas reformas o mejoras constitucionales o parches que no nos llevan a nada podrían pasar en la próxima asamblea, lo veo muy difícil. Aquí hay que jugarse por el país. Y por esa razón hay que empezar a hacer meditar a los ecuatorianos desde el día de hoy de la necesidad de elegir bien un nuevo presidente, que respete la propiedad privada, que respete las libertades y que no le lleve al Ecuador al socialismo del siglo XXI que tiene acabado, ¿no?, a todos los países que han optado por esa opción. Y que Argentina, que tomó otro camino de espaldas al siglo XXI, hoy empieza a salir y convertirse en una economía emergente a sangre, sudor y lágrimas de los argentinos. El Ecuador está ya en un proceso enrumbado y eso es lo que tienen que hacer los ecuatorianos, pensar bien. Y aquí hemos llegado a dos opciones. No hay dos opciones. Vota por el socialismo del siglo XXI que nos lleva a Venezuela, Cuba y Nicaragua, o vota por la libertad, por la esperanza de cambio, por la reinstitucionalidad, y eso representa el presidente Noboa, candidato también a la reelección a la presidencia de la República. Aquí ya no hay más, aquí no hay más, que hay que dejar de gastar tanta saliva, y aquí hay que pensar seriamente que esa Constitución de Montecristi es la causante de los males y de los desastres que tiene el Ecuador. Una Constitución reglamentaria, una Constitución llena de derechos y de pocas obligaciones, una Constitución interpretativa que no tiene claridad en la ley que le ha sumido al país en la crisis que tiene el día de hoy, donde ni siquiera se podía intervenir contra los maleantes y delincuentes, porque lamentablemente pues no había claridad y las Fuerzas Armadas no podían tomar acción como se tiene que tomar acción contra la delincuencia organizada, contra el sicariato que hoy tiene afectado al país. Todos estos males de los que vive el Ecuador ahora son producto de la Constitución de Montecristi. Y por lo tanto, no solo los que no votamos por la Constitución de Montecristi, porque aquí cuando se hizo la consulta popular para aprobar la Constitución de Montecristi, 2 ciudades en el Ecuador votaron en contra, donde ganó el no: Guayaquil y Ambato. Ahí fueron las 2 únicas ciudades en todo el Ecuador donde ganó el no. Y yo voté en contra de la Constitución de Montecristi, hice campaña por el no, y no solo eso, Miguel. Presenté en esos años con el asambleísta Leonardo Viteri una demanda de falsedad ideológica a la Fiscalía General de la Nación por la alteración de los textos constitucionales. Y que quedó ahí, porque claro, ya se enquistó en el poder y en todos los poderes públicos la revolución ciudadana, y aquí no había pues cómo sacar un dictamen no de justicia clara a favor de cualquier otro ecuatoriano que no sea el gobierno de turno del señor Correa. Así es que aquí las cosas hay que hablar como son. Hoy hemos llegado a una situación de definición, y la definición es entre dos: el que gana por primera vez en los últimos 15 años en primera vuelta al correísmo, que es Daniel Noboa, o el correísmo que representa a la señora González. Así es que no hay a dónde más ir. Ingeniero Ron, usted decía con Pachacuti que se podría lograr los 8 votos y los 77. El otro escenario es con el resto, Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, movimientos locales, Construye, Unidad Popular, porque quizás no le resulta mejor al señor Issa ser de oposición. No nos olvidemos que en esta campaña nos ilustró, por boca de él, pusimos 200 millones de dólares, octubre 2019, junio 2022. Quizás ese no ha sido el negocio del ser oposición, y también
actuar con estos actos vandálicos en el país? Así es. Hemos hablado de la posible composición de la Asamblea. Simplemente el análisis primero era, Pachacuti tiene 8 votos y con 8 votos se llega a 77. Pero claro, Pachacuti y el señor Issa tienen una deuda con el país, ¿no? La desinstitucionalidad, la revuelta, el querer tumbar al gobierno, el haber quemado Quito. Y de eso no nos podemos olvidar tampoco. Entonces, si Pachacuti, porque no es el señor Issa, Pachacuti, que es muy respetable, muy, pero muy respetable, porque tiene cuadros muy sensatos, seguramente estará pensando cuál va a ser hoy que tenemos la oportunidad de cambiar, de mejorar, de aportar, de construir, no de destruir, de construir, ¿no? Sumarse a una mayoría que permita pasar las leyes, que permita la gobernabilidad del Ecuador. Y entonces, ahí sí, incluso podríamos pensar que se puede llegar a un bloque, pues, de 83, ¿no? O de 84, de 85 asambleístas, que vuelve muy interesante la composición de la nueva asamblea. Eso brindaría al Ecuador cierta tranquilidad, pero hoy los números fríos como estamos después de la elección, con una posible asamblea compuesta por 2 grandes bloques y el resto de 1, de 2, de 3 y un bloque de 8 de Pachacuti, realmente a los ecuatorianos nos deja más dudas que certezas respecto al futuro político del Ecuador. Pero que hay que ponerse de acuerdo, porque si no, ni siquiera van a poder elegir las autoridades. Yo creo que en el primer paso, pues los propios 2 bloques mayoritarios elegirán presidente y vicepresidentes de la Asamblea, porque les corresponde a ellos las representaciones. La otra es que a quién más se le abre, ¿no?, la puerta para que pueda participar del CAL, siendo los otros partidos y organizaciones que ya no tienen bloque. Los otros no tienen bloque político, tienen que arrimarse al uno o al otro porque no tienen bloque político. Y entonces hoy tenemos que estar claros en el Ecuador. Que hay en la asamblea próxima que se viene son 2 bloques perfectamente definidos, el del gobierno de ADN y el de la Revolución Ciudadana. Y los otros que quedan, los otros 15 o 16, tienen que ver a qué bloques se unen, ¿no? Para cambiar el país, para ayudar al desarrollo nacional, para hacer las leyes, para aportar, o para oponerse a todo y destruir al Ecuador. Hemos hablado con Fabricio Villamar y César Ron sobre la necesidad de lograr esta mayoría, los 77 votos. Ahora viene lo más difícil para reforma constitucional, para la fiscalización, juicios políticos a secretarios de Estado, los 102 votos de los 2/3. Va a ser muy difícil eso, Fabricio. No hay para poder llegar a ese punto. Es decir, la posibilidad de ir a fiscalización no existe. La posibilidad de reforma de la Constitución no existe. Entonces, ¿qué es lo que se puede avisorar? Se puede avisorar una asamblea para el conflicto. Es decir, pasar el momento de la conformación de la asamblea va a ser relativamente rápido. Básicamente es el ejercicio de quid pro quo. Tú me das esto, yo te doy aquello, tú vas a esta presidencia de comisión, yo voy a esta otra. Y esto en términos de lo normal, de lo que se tiene que hacer para el ejercicio democrático, que es acordar qué es lo que se va a hacer, ¿no? Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para recordarles qué es lo que pasa cuando el correísmo, la RC, Alianza País, como se llamen en el momento que se tenga que hacer el análisis, hacen cuando tienen mayoría. Cuando tienen mayoría absoluta, se toman todos los puestos. Todos. Acuérdese cómo fue la constituyente. Se tomaron todas las presidencias y vicepresidencias de todas las comisiones, aunque existían otras representaciones, ¿verdad? Cuando se instaló la asamblea del 2009, se llevaron todos los puestos. Cuando se instaló la asamblea del 2013, se llevaron todos los puestos, porque tenían la mayoría absoluta. Es más, durante el primer periodo de la asamblea del 2017, a pesar de que la diferencia era de, 3, 4 votos, los correístas utilizaron todos los espacios solo para ellos. Es decir, no es gente que cree
en la participación democrática y en el reconocimiento del adversario, que en democracia es absolutamente necesario. Por lo tanto, el abrir la posibilidad, por ejemplo, para que la Revolución Ciudadana tuviera una mayoría, es automático para la exclusión del otro. Lo mismo puede pasar con el caso del gobierno. El gobierno también podría, por ejemplo, asumir que con un acuerdo general con las otras bancadas hay un reparto absoluto y dejar fuera al correísmo, excepto lo que la ley obliga, que es tener un puesto en el CAL. Entonces, eso también es algo que puede suceder muy pronto. Es una asamblea para el conflicto, pero no es una asamblea para el desarrollo, Miguel. No es una asamblea de la cual se pueda esperar que haya cambios profundos en la forma de entender la necesidad de desarrollo del país. Y yo creo que a pesar de que el movimiento de gobierno tiene una muy ligera ventaja en esto y tiene algunos cuadros que pueden ser muy representativos, le va a tocar bregar muchísimo para poder conducir las comisiones que requiere para poder plantearle cosas al Ecuador. Por ejemplo, necesita presidir la Comisión de Justicia, porque es justicia y estructura del Estado. Si es que no se cambia, por ejemplo, desde la Comisión de Justicia, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de Procesos. Bueno, ya quisieron hacer en el reparto, en esta asamblea, donde quisieron hacer barbaridades, que fue cuestionado por juristas, constitucionalistas. ¿Y quién presidía esa comisión? El correísmo. Exactamente. El correísmo, si usted regresa a ver durante todos estos años, no ha aflojado esa comisión. ¿Quién estuvo en esa comisión antes? Marcela Guiñaga estuvo en esa comisión. Usted regresa a ver, esa es una comisión que no la suelta. ¿Buscando impunidad siempre? Buscando meter sus conceptos y tratando de sacar ventaja para sus candidatos. Reformas al claro que sí. Bueno, entonces, si es que el país quiere cambiar, si es que el presidente de la República quiere que la Asamblea dé algunas muestras interesantes de que las personas que cometen delitos tengan que ser juzgadas. Pasa por una reforma al Código Integral Penal, y eso pasa por que tengan el control de la comisión de lo que antes era la Comisión de lo Civil y Penal. Eso es importante. Si es que el presidente de la República necesita tener una visión clara sobre la economía, necesita la Comisión de Desarrollo Económico y la Comisión de lo Tributario. Y necesita buscar acuerdo ideológico con las personas que podrían tener una visión más cercana al gobierno. ¿Quiénes? Bastante probablemente los socialcristianos, bastante probable Sociedad Patriótica, quizás un voto de Construye. Hay que tener una posición sobre lo internacional. ¿Cómo se va a conformar la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad del Estado? Bueno, necesita tener, el gobierno necesita definir con tan pocos votos de distancia qué comisiones quiere presidir para algo poder hacer. Eso es lo que viene en juego. Y el gobierno tiene que poner a sus mejores hombres y mujeres, a sus baluartes, para poder defender posiciones en estas que son las comisiones importantes. Ingeniero Ron, para concluir, y hemos hablado de la consecución de una mayoría, ajustadamente los 77 votos, y los 2/3 para hacer reformas, para fiscalizar. Va a ser muy difícil con la polarización de estos dos grandes bloques. Así es, Miguel. Así es, no lo veo. 103 votos va a ser muy difícil. Y Fabricio ha hecho un análisis de la composición de las comisiones legislativas permanentes. Todos los nuevos 151 diputados tienen que ir a una comisión. Las comisiones van a pasar de 11-12, que son el día de hoy, a 15 o 16. Y entonces, hagamos la cuenta con 15. Con 15 usted necesita 8, ¿no es cierto? 8 para tener mayoría. Si usted escoge 10 comisiones, son 80 legisladores, que ninguno los tiene. Ninguno los tiene. Entonces, necesariamente se requiere del concurso de estos que han quedado fuera del bloque principal, de estos 15 o 16 asambleístas, de a 1, de 2, de 3, para hacer una mayoría que permita en las comisiones claves que Fabricio analizó, no tener mayoría para poder pasar leyes para el primer debate y tener los 77 votos para aprobar esas leyes para que puedan ser sancionadas en el país.
Caso contrario, esto va a ser muy difícil. Ahora bien, los 103 votos para reformas constitucionales profundas que requiere el Ecuador para ir por la vía legislativa, por la vía constitucional, la veo muy difícil. Peor, con una constitución que tiene 51 candados que no permiten la reforma. 2 debates legislativos, 1 año entre el primero y segundo debate para una reforma. Y finalmente, teniendo las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, ir a una consulta popular para aprobar la reforma. En estas condiciones de marco jurídico referencial que tiene el Ecuador con la Constitución de Montecristi, no hay posibilidades de cambio alguno en el Ecuador. Así es que aquí lo que nos queda es tomar valor, tomar posiciones, votar bien y tener esperanza que el próximo presidente de la República sea Daniel Noboa y que permita que lleve adelante un proceso de consulta popular para escoger una nueva constitución que le dé esperanza de cambio al Ecuador. Muchas gracias por sus reflexiones a Fabricio Villamar y César Ron, ex asambleístas. El futuro está en manos de los ecuatorianos. Muchas gracias, Fabricio y César. Siempre un gusto, buen día. Gracias, buenos días. Buen día. 7:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre los desafíos empresariales y productivos frente al balotaje. 13 de abril, la definición en las urnas de presidente de la República. Invitados, Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, Sofía Arce, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción y Empleo de Cuenca. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno de Ecuador logró la captura de Cristian Javier Barreiro, conocido como el Negro Barrey, presunto cabecilla de la banda criminal Los Lobos. La operación, ejecutada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la isla Puná, fue resultado de una intensa colaboración ciudadana a través del plan de recompensa